Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, en este programa, siempre lo digo, hacemos análisis, traemos a gente que conoce, vemos las cosas que nos están pasando y fundamentalmente tratamos de analizar o de ver las cosas que nos pueden llegar a pasar, que son las que más nos interesan. Y en este caso, en el Canal Rural, hoy vamos a analizar un tema que seguramente a muchos de los televidentes que nos ven les interesa mucho más que a ningún otro, que es el tema del sector agropecuario, un tema, o un sector, mejor dicho, que siempre resuelve los problemas de Argentina, pero siempre es el más castigado. Lo miran como diciendo, ahí están los ricos, y a ver cuánto le sacamos, pero después, si pasa algo, la Argentina es como que se complica. Y para eso lo hemos llamado a Héctor Huergo. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Es así, Héctor. Es así y bueno, la sociedad, creo que la sociedad urbana fundamentalmente, no comprende lo que es la esencia del sector. Lo ven como dólares, como soja dólares, como el aporte que puede hacer al sostenimiento de la balanza de pagos, ¿no? De las reservas, las famosas divisas, pero en realidad el campo es también sostén de una estructura productiva fenomenal, que a pesar de todo el castigo por las malas políticas, por los errores, yo no digo que a veces son malintencionadas, ¿no? Porque durante la era kirchnerista hubo una venganza contra el campo después de la 125. Así es. Le pegaron para que tenga. Solo porque estaban resentidos. Y terminaron en el 2015 con una crisis fenomenal que no le explotó porque a Cristina la salvó el gong con las elecciones que ganó el PRO en aquel momento. Pero la causa de esa crisis que tuvo, que fue una crisis de balanza comercial de dólares nuevamente, fue porque se le cayó la producción. También cayeron los precios en aquel momento. Los precios del 2008, 2009 fueron un flash, un gran momento, donde dio pie para hablar de que se estaban llenando de oro los productores agropecuarios y que eran unos avaros y que la 4x4 y qué sé yo, cuando en realidad sí, es cierto, fue un buen momento, pero que duró poco, y después de eso siguieron castigando y los precios ya no eran los mismos, entonces todo se vino abajo. Pues sabes, Héctor Huergo, todos lo conocen, más lo de este canal, ¿no? Pero periodista agropecuario de Clarín, siempre vos hacés análisis los días sábados interesantísimos, ¿no? Y recién charlando con vos, antes que empezara el programa, decíamos, ¿qué nos irá a pasar? Porque estas son las cosas que nos pasaron, que fueron muy graciosas, porque después, simplemente con que el gobierno que sucedió a Cristina los dejara hacer, aparecieron datos tan diferentes en el tema de las carnes, en el tema del trigo, en el tema de en todos los aspectos. Y la Argentina, salvo una problemática de la naturaleza, como fue la sequía del 18, ha recibido grandísimos aportes del sector agropecuario, del campo. Es así, bastó que le sacaran un poquito el pie de encima, y no del todo, pero que se liberara la exportación de trigo y de maíz, que además de las retenciones tenían restricciones a la exportación. Así es. Con lo cual, hablando de la mesa de los argentinos, ¿no es cierto?, llegamos a bajar tanto la producción que el trigo argentino pasó a ser el más caro del mundo en un momento. En el 2013, o sea, no funcionó 2015. la mesa de los argentinos, al contrario. No funcionó, no es el mecanismo. La sociedad tiene que entender que los argentinos tienen los alimentos más baratos del mundo. ¿Por qué? Porque si la Argentina es competitiva para exportar, es porque tiene bajos precios. Y hay que considerar que además, para poder colocar un barco de trigo argentino en Túnez, en África, ¿no es cierto?, hay que cargarlo y llevarlo 20 días de viaje en un buque, y eso cuesta 20, 25 dólares por tonelada. O sea que, además, digamos, lo que paga un tunecino o un argelino o un egipcio por el trigo argentino es
el precio que pagan allá, que ya incluye el flete, ¿no es cierto?, y todos los gastos de embarcarlo acá. Esos precios no y los es paga el competitivo. consumidor. Y es competitivo, porque si no le comprarían a Rusia o a Francia o a alguien que incluso puede estar más cerca. Pero sin embargo le compran a Argentina. ¿Por qué? Porque es de por sí barato. Y lo otro que hay que entender es que muchas veces se habla de que se ponen derechos de exportación, impuestos a la exportación, para conseguir que el producto esté más barato para el mercado interno, para la mesa de los argentinos. Y eso es una engaña pichanga absoluta, porque el precio del trigo incide el 1% en el precio del pan. No es nada, el precio se va... Che, me gustaría preguntar a todos esos analistas, ¿cuánto incide el precio de los impuestos de todo tipo, nación, provincia y municipio? ¿Y cuánto incide el costo financiero fabuloso que tenemos en Argentina? Es así, es así. O sea, si nosotros le ponemos al trigo una retención, supongamos, del 10%, que la tiene hoy prácticamente, ahora bajó un poco porque son 4 pesos por dólar, y como el dólar se fue arriba de 60, claro, sí. entonces pesa menos, es un 7%, digamos. Pero si le ponemos un 10%, eso cuando va al precio del pan, o sea, finalmente ese 10% que se deprimiría el valor del trigo, desaparece, no llega, sería a lo sumo un 1%. Che, me olvidé en esta consideración el precio de los servicios, ¿no? De la luz, del gas, por supuesto, de la nafta, del fletes, gasoil, por supuesto, fletes. Claro, es así. O sea, si uno considera después el precio que recibe el productor en sí, en la chacra, realmente entre el precio que recibe el productor y el precio del pan cuando va a la panadería son 10 veces, digamos, necesita 10 kilos de trigo para comprarse un kilo de pan. Si le ponemos retenciones para que baje, va a necesitar 11 kilos de trigo para comprar ese kilo de pan. Y con la harina, con todos los productos que van incrementando el valor dentro de la cascada, cada vez pesa más toda la cuestión de los servicios, los impuestos, impuesto al trabajo. Cualquier actividad que incorpore más trabajo está incorporando también más carga impositiva, lo cual es un absurdo. Hay que desgravar el trabajo si queremos más trabajo para los argentinos. Héctor, ahora va a venir el primer corte, ¿no? Y vamos a ir a los 2 bloques que nos quedan. Yo voy a tratar de que en esos bloques analicemos algunos puntos que seguramente muchos de los que nos están viendo les interesa. En el próximo, el tema cárnico. Me parece fundamental. ¿Cómo esto puede beneficiar al sector en cuanto al tema de exportaciones y su colocación en el mercado interno? Adelante, señor director. Decíamos recién, Héctor, de ir analizando por sectores, ¿no? Yo la verdad recuerdo hace muchos años, yo era ministro de Producción, nosotros exportábamos 800.000 toneladas y teníamos un desafío de llegar al millón o al millón y algo más. De repente pasaron las cosas que pasaron y llegamos en la época del gobierno anterior a exportar 150.000 toneladas y con la amenaza de que iba a bajar aún más. Con el actual gobierno acabamos de, este año, de volver a las 800.000 toneladas. ¿Esto se debe a...? Dos cosas. Primero, la apertura, desaparecieron los ROE, digamos, los permisos que había que pedir para poder exportar, lo cual es un absurdo para un país que necesita dólares. Pero además explotó la demanda china. Correcto. Ahora, no es solo la demanda china, porque antes nosotros no alcanzábamos a cumplir la cuota Hilton, que es una cuota que iba para Europa, ¿no? Que era la mejor de todas. Era donde estaba la crema del negocio, sí, ¿no? Y todos los frigoríficos querían cuota. Bueno, tenían la cuota y no la podían cumplir, porque después no tenían autorización para exportar, ¿no? Lo cual fue un disparate. Bueno, ahora se cumplió la cuota Hilton, se cumplió plenamente. Y además
apareció China, Apareció que se China. lleva todo. No solo China, ¿no? Están apareciendo algunos otros países del sudeste asiático, ¿correcto? Sí, todo lo que es los países que están haciendo su transición dietética, van incorporando más proteínas animales, que es lo que le gusta a la... porque hablamos mucho del movimiento vegano y demás, pero en realidad el mundo que quiere avanzar come cada vez más Aparte carne. lo necesita. Y lo necesitan esto, no hay como la carne y le dan con todo. Encima los chinos tuvieron la crisis que les ocasionó la fiebre porcina, digamos, a todo su sector cerdos. Y ahí apareció otra oportunidad interesante para Argentina, ¿no? También para cerdos, pero lo primero que pasó fue que empezaron a sustituir en China carne de cerdo por carne vacuna, porque subió mucho la carne de cerdo al desaparecer la oferta. Entonces se convirtieron en una aspiradora de carnes. Y gran oportunidad para todo Sudamérica, que es exportador de carnes, pero sobre todo para Argentina, que es la que tiene la carne de mayor calidad, digamos, en la región. Para nuestro futuro, ¿cómo lo ves? Lo veo para el sector, si no hacemos mal las cosas, para las carnes es extraordinario. Y cuando digo que es extraordinario, no estoy hablando del ganadero, del productor, ni siquiera del carnicero, estoy hablando para el mundo del trabajo, porque basta entrar a un frigorífico moderno. Sí, han aparecido frigoríficos nuevos. Además hay frigoríficos nuevos que han hecho enormes inversiones para lograr incluso la aprobación para poder exportar a China. Correcto. China es muy exigente en eso, necesita, y son ágiles ahora. Y está bien, pero son exigentes. Ahora, uno va a una línea de repostado de un frigorífico de primera línea, ¿no? De los que hacían la cuota Hilton y demás, y la verdad que da miedo y emoción ver 60 personas en 20 metros cuadrados manejando cuchillo con gran habilidad, muchas mujeres, ¿no es cierto?, que hacen la despostada de la carne, es decir, y luego refilan los cortes para hacer, darle la Sí, terminación es muy gracioso cuando algunos analistas, entre comillas, miran un campo y dicen, hay dos peones, ¿no? Y no se dan cuenta toda la multiplicidad de actividades y de ocupación de mano de obra que hay desde que sale el novillo en condiciones de un campo y que llega a la mesa o a un barco para ser exportado. No tiene idea. No tiene idea, y es eso, uno ve el campo, la imagen bucólica de los novillos pastores y dice, ¿esto qué empleo genera? Muchachos, gracias a ese espacio productivo que está a full, está en marcha, incorporando tecnología, tenemos miles y miles de puestos de trabajo en todo lo que es corriente abajo, digamos, en la cascada de valor. Y la carne en ese sentido es fenomenal, porque también uno piensa ahí que gente que maneja cuchillo, tenemos historia con esto, es una artesanía, estamos realmente exportando mano de obra que aprendió de chico a capacitarse en el manejo de algo tan fino como cortar la carne y prepararla en cortes envasados al vacío, que es la forma en la que exportamos. Entonces, yo digo, más respeto con esto. Y además, recordemos, el 17 de octubre, ¿no es cierto?, arrancó en un frigorífico. De la carne, el sindicato de la carne. Bueno, primero, quiere decir que había industria antes, y esa industria es la industria más antigua de la Argentina, que arrancó con el saladero al principio, pero después cuando se inventa el frío, digamos, el uso industrial del frío, vienen las grandes inversiones, frigoríficos ingleses, americanos, y se instalan acá en los puertos con enormes plantas de gran capacidad. Mirando con vos, como yo también por ahí miro, ¿no?, lo que puede llegar a visorarse a 30 días de un cambio de gobierno. Vos pensás que esto va a seguir, ¿no? Yo creo que sería muy torpe. Antes, por ejemplo, con este tema de la carne, uno podía decir, bueno, en la mesa de los argentinos lo que exportamos es poco, 150.000 toneladas, ¿no?, que no movían la aguja, eran 500 millones de dólares. Bueno, este año vamos a exportar 3.000 millones de dólares. Y el año que viene pueden ser 4.000. Entonces sí, ahora mueve la aguja. Se exporta más carne que la mayor parte de los productos industriales de la Argentina. Sí, la industria automotriz exporta e importa, tiene una balanza relativamente desfavorable, pero puede mover 5.000, 6.000 millones de dólares en esto. La carne está llegando a lo que es la industria automotriz. Así que déjenla tranquila y que crezca. Sí, pero lo que uno analiza es no solamente la figura del presidente electo, que yo lo veo un hombre bastante mesurado, con buenos criterios, con buenos planteos, con buena relación con los sectores productivos,
sino que también uno analiza los que eventualmente pueden estar a su lado. Y aparecen algunos nombres, no viene el caso de decirlo, porque por ahí los que a uno les gusta lo quemamos, ¿no? Pero hay una idea relacionada con el tema producción fuerte, porque nosotros, tanto en el caso tuyo como en el caso mío, que somos fanáticos del tema de la producción, estamos convencidos que sin ella no se sale adelante. Es así, necesitamos producir, podemos producir mucho más con esto de la carne, pero además con todo el resto de los complejos, lácteos, ni hablar de lo que, bueno, vinos, la industria citrícola que ha tenido una expansión fenomenal en los últimos años, frutas finas, o sea, podemos crecer en todo, solo hay que leer que eso es bueno para el país. Bueno, en el próximo bloque vamos a analizar los temas granarios y de paso le vamos a meter alguna cosa a estos otros temas que por ahí se consideran menores, pero de menores no tienen nada, ¿no? Porque son multiplicadores y con mano de obra fabulosa para todo el interior del país, ¿no? Es así. Adelante, señor director. Recién acá con Héctor, ¿no? Aprovechábamos el corte, le decíamos, qué bárbaro cuando alguno habla de producciones primarias, ¿no? Se dan cuenta que en un granito chiquitito, una semillita, que se pone dentro de la tierra, hay una tecnología fabulosa. La Argentina tiene inversiones enormes hechas por la industria semillera internacional, grandes compañías como Bayer, Syngenta, que ahora es una compañía china. Sí, sí, que está instalada acá. Están instaladas acá con unas plantas, uno va a Rojas, Venado Tuerto, Pergamino, Rojas, Venado Tuerto, que es el polo semillero, y basta hablar con Ramón Ayala, que es el secretario general de la UOCRA, de la UATRE, perdón. Bueno, él dice, es impresionante, además son empleos también de calidad, mucho empleo femenino, eso le da estabilidad a los pueblos, pues la gente vive ahí y tiene trabajo todo el año. Bueno, y uno ve que por ahí la semilla es nada, ¿no? La semilla tiene un montón de tecnología metida ahí en ese granito. Sí, y para sacar de esa semilla un producto terminado, aparece todo un proceso industrial, desde el tractor, pasando por todos los restantes implementos, hasta llegar a los hilos y los secaderos. Seguro. Y los camiones. No tiene idea. Tiene idea, mira, hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, hablamos muchísimo del polo petroquímico, ¿no? De Bahía Blanca y demás. Una de las plantas más importantes del polo petroquímico es la de Profértil, que fue la planta de urea más grande del mundo. En mi época, ministro de la Producción, yo autoricé su instalación. Bueno, fantástico, fantástico. Pues ¿sabés qué has logrado con eso? Estaba Pérez Compán en ese entonces. Claro, después fue pasada de mano, pero digamos, el comienzo de eso fue Pérez Compán. Bueno, la urea es gas, o sea que la urea le agrega valor al gas, ¿no es cierto? Pero se usa como fertilizante, es decir, lo pones y desaparece, es un insumo que desaparece y se convierte en trigo, ¿no? Quiere decir que vos a través del trigo le estás agregando valor al gas y luego a la urea, que es un producto de valor agregado. Antes el gas se venteaba, ahora bueno, escasea y demás, pero lo convertimos en trigo. Cuando embarcamos trigo, cuando cargamos una bodega de un barco que se va a Brasil con trigo argentino, estamos llevando gas, estamos llevando urea, y además eso significó inversiones enormes en infraestructura en el puerto. Bueno, esa planta se puede duplicar en cualquier momento, gracias a que ahora sí vamos a tener el shale gas. Lo ideal sería más shale gas, más urea en el campo y exportar más maíz y trigo, ¿no? Sí, hemos llegado, este año vamos a estar en el millón ¿cuántas de toneladas en total, más o menos aproximadamente? 150 millones. 150 millones de toneladas. Es una cifra que yo me acuerdo cuando llegábamos a las 80 millones de toneladas, mirábamos todos con los ojos, cuando llegamos a las 100, es así. 150 millones de toneladas. Futuro, ¿sigue esto?
Sí, por supuesto que sigue. Si lo dejamos seguir, sigue. Y fíjate como expresión, los privados no comen vidrio. Cuando hacen inversiones es porque están proyectando esto. Bueno, la capacidad instalada de molienda de soja en la Argentina está en plena expansión. Este año se completó la inversión de Renova, que es hoy la planta más grande del mundo, que además es interesante porque es una sociedad entre una multinacional como Glencore con una empresa familiar local que es Vicentín. Bueno, Sí, sí. ellos tienen una planta en Timbú, a unos 50 kilómetros al norte de Rosario, que es la más grande del mundo. Tenía una capacidad de 20.000 toneladas, la llevaron a 30.000. Son 1.000 camiones por día, Carlos, que entran a esa planta para exportar derivados de la soja. Se hicieron esta inversión, que fue 1.000 y pico de millones de dólares en total en los últimos 6 o 7 años, es porque ellos ven que va a seguir creciendo la producción de soja en Argentina. Y al sur, también entre Rosario y esta planta, se están construyendo en este momento 2 enormes puertos cerealeros. Estos no son para moler soja, son simplemente para cargar, son de logística de maíz y trigo y sorgo, para granos sin procesar. Bueno, 2 plantas gigantescas porque no vamos a poder procesar internamente toda la producción que se está viniendo. Ten en cuenta, llegamos a producir 7 millones de toneladas de trigo en el 2015. Nos fuimos a 20. Nos fuimos a 20. Maíz estábamos en 17, 18, estamos en 50. ¿No? Y esto, yo digo, tiene un amplio camino por delante. No estamos ni sembrando todo lo que podemos, ni con toda la tecnología. En el defecto de la revolución, vos siempre hablabas de la revolución de las pampas, ¿no? Sí. Este tema de la revolución de las pampas con toda la nueva tecnología, las nuevas decisiones, el glifosato que algunos combaten no se dan cuenta, como es la historia. ¿Vos imaginás una incrementación del valor agregado para vender productos aún mucho más elaborados de lo que se venden actualmente? Esa es la tendencia, lo que está pasando. Vos fíjate, primero, lo que es soja ya no es soja, sino que es la cadena sojera. Correcto. Tenemos capacidad instalada para moler toda la soja que produce la Argentina y exportar sus derivados, que son harina de soja de alta demanda, es el principal producto de exportación de Argentina. Correcto. Argentina exporta 12.000 o 13.000 millones de dólares de harina de soja. Aceite, otro producto que embarca 5.000, 6.000 millones de dólares. Biodiesel, que se hace con aceite de soja también. La glicerina que sale de la elaboración de biodiesel a partir del aceite de soja. Todos esos productos están. Pero además se están instalando, y hay instalados, grandes criaderos de cerdos. El cerdo es maíz y soja con patas, digamos, y estamos produciendo. En Roque Pérez hay uno fantástico. Bueno, sí, muy importante, Bacuca. No, Pues sí, sí. Yo lo visité una vuelta y me quedé impresionado, impresionado. Hay grandes, digamos, empresarios argentinos que han invertido en cerdos. En este caso es del grupo Ledesma. Ledesma, sí. Pero además están los Born en Santa Fe, está Octavio Caraballo en San Antonio de Areco, está Subiaurre junto con Rossi, que se asociaron con Cañoli en Tandil y tienen un gran criadero y una expansión fenomenal. Un grupo de productores en la localidad de Montebuey, a partir de viejos y grandes productores de cerdos como los Villavicencio, que han juntado a 14, 15 criadores más chicos para hacer una empresa asociativa. En lácteos pasa lo mismo, hay tamberos que se han asociado para... Bueno, un tema que no hemos tocado y no vamos a poder tocar por el tiempo, pero el tema lácteo es apasionante. Y también es valor agregado a los granos, pero bueno... Sí, claro, porque la leche sale de los granos. Por supuesto, pasto más granos y bueno, y tenemos un enorme potencial. Ha habido también inversiones sumamente importantes, una compañía argentina pero que se internacionalizó, que es Adecoagro, tiene el primer tambo de gran escala en confinamiento total, con las vacas que viven bajo galpón, sobre camas especiales, donde se recicla la bosta y se genera electricidad a partir de la bosta. Cooperativas como ACA, que tiene también criadero de cerdos de escala con planta de biogás. Cómo me gustaría ver al presidente, al gobernador, a los intendentes ahí adentro mirando, ¿eh? Alberto Fernández estuvo en la planta de ACA Bio, que es una planta de etanol en Villa María. Me pareció una señal interesante. Don Héctor,
Usted siempre una maravilla para el análisis y más en este canal, que es su casa también y que nos permite llegar a un montón de gente que seguramente lo está viendo con mucho interés. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Y a todos ustedes nos vemos el viernes que viene.